Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Oigan, aquí estamos. Hoy es martes 18 de julio. Estamos pregrabando el programa del jueves de la revolución de las canas. Héctor Pimentel, un placer saludarte. Ahora estamos aquí en el plantón y el programa se llena de lujo porque tengo aquí a mi diestra al amigo Fernando Amezcua Castillo, nuestro flamante secretario de Educación y Propaganda. Entonces, y a mi siniestra, a Ulises Uribe Gaona, que es miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, y además del escalafón de cobranzas, oficinas de donde yo me jubilé, niños. Estoy nutriendo la nostalgia. Precisamente el 1 de junio del mes pasado cumplí 30 años de jubilado, me da pena. O sea que ya le estás dando la vuelta, César. Ya estoy empezando la segunda vuelta de jubilado. Me jubilé a los 46 de edad, tengo 30 de jubilado, ya les dije mi edad. Así que vamos a hacer este programa desde el plantón de aquí de la Secretaría de Gobernación, y voy a aprovechar que aceptó, y le agradezco muchísimo a mi amigo Fernando Amezcua Castillo, que nos diga cómo va el plantón, cómo va la negociación. Fer. Bueno, pues primero muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, César, por esta oportunidad de estar aquí en este gran programa, La Revolución de las Canas. Ya estoy ahí también alcanzándote con algunas, ¿no? Pero es importante que Radio ESME sea un programa que pueda dar a conocer en vivo en los lugares en donde hemos estado haciendo las actividades. Como ustedes saben, el 19 de junio iniciamos este plantón, particularmente con la consigna de que se cumplan los acuerdos que ya había firmado el gobierno federal con el Sindicato Mexicano de Electricistas en lo que corresponde a las cosas que hacen falta. Me refiero a lo faltante o lo que le hace falta de pago a los compañeros de renta vitalicia, el asunto de la entrega de los predios que servirán para que nuestra cooperativa haga y lleve adelante todos sus proyectos productivos, que se haga la entrega de los títulos de propiedad de los predios ya entregados, pero además de los que faltan por entregar, y que en eso hay un buen avance. Se han estado dando diferentes reuniones de la comisión negociadora encabezada por nuestro compañero Martín Esparza en diferentes secretarías de Estado, como la Sedesol, en la Secretaría de Energía, en la Secretaría de Trabajo. Hace el día de ayer estuvimos aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque como nosotros sabemos, los secretarios de Estado han estado cambiando de diferentes puestos, ¿no? Y nosotros estamos convencidos que la firma de los documentos, desde el acuerdo de entendimiento hasta los que nos han entregado, son firmas de documentos institucionales. Además de eso, también algunos documentos que hacían falta, como el asunto del PPA para ya darle inicio a la construcción
del ciclo combinado en donde estaba la Jorge Luque y que esperamos en días ya pueda finiquitarse este asunto. Es importante también mencionar que en este plantón han venido a hacerse solidarios prácticamente todos los días desde que iniciamos, compañeros de otras organizaciones pertenecientes a la nueva Central de Trabajadores, compañeros de otras organizaciones incluso pertenecientes a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, y principalmente y en un gran número los compañeros de ese proyecto que se armó desde el principio, que es la Asamblea Nacional de Usuarios. Ellos nos han estado acompañando todos los días de diferentes comités, de diferentes incluso estados de la República, han venido de Cuernavaca, del estado de Hidalgo, del estado de México, han estado aquí con nosotros acompañando porque el sindicato en esta ocasión no solamente subió ante la Secretaría de Gobernación la problemática nuestra, la problemática del Sindicato Mexicano de Electricistas ante la falta de cumplimiento de los compromisos ya establecidos, sino además también los compromisos que se establecieron con la Asamblea Nacional de Usuarios, particularmente en un tema que tiene que ver con el asunto del borrón y cuenta nueva. Ya se firmó un documento en donde se están entregando los informes correspondientes y pronto esperamos tener ya una solución al respecto. Entonces vamos en un buen avance, vamos obteniendo ya prácticamente, por ejemplo, por un lado, el estar en la mesa para que se entreguen las fechas de pago a nuestros compañeros de renta vitalicia. Estamos ya en la mesa de la Secretaría de Energía para, bueno, la Comisión Reguladora, en donde pues, todos nosotros, con nuestro apoyo, sentimos que esto va a ir avanzando en la entrega ya de los títulos de propiedad, de aproximadamente los primeros 12 y la entrega de los documentos ya firmados en el avance de la entrega de los predios que faltan, y principalmente en el asunto que compete a la Asamblea Nacional de Usuarios en cuanto a la entrega de la documentación para los primeros 70,000 usuarios que formarán parte de algo que el sindicato ha venido trabajando conjuntamente con ellos, con el borrón y cuenta nueva, sin olvidar los otros objetivos que se tienen, como es el asunto de que se declara derecho humano a la energía eléctrica, el caminar hacia la tarifa justa y principalmente el asunto de que con esta alianza estratégica podamos algún día volver a renacionalizar la industria eléctrica. Esos son los avances que hemos tenido y que esto nos ayuda particularmente a mandar el mensaje y decirle a los compañeros que la única forma de poder lograr los objetivos es lo que ha venido haciendo el sindicato, porque el que lucha tiene derecho a ganar. Excelente, Fernando Amezcua, buen informe, ya ahí se nota el avance que lleva este movimiento. Por supuesto que no hay ningún movimiento que resulte vencedor si no se moviliza, si no se mueve. Aquí hemos visto cómo la capacidad del Sindicato Mexicano de Electricistas para resistir no tiene límite. Aquí son más de 7 años de resistencia, pero que no es una resistencia pasiva, es una resistencia activa que no ha parado desde hace más de 7 años y aquí se ven los resultados. Yo veo una actividad muy interesante, Ulises, en relación con la ANUE. Yo veo que se ha estado organizando muy bien, con mucha eficiencia, la organización de la ANUE. Esta Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía es una idea vieja. Yo me acuerdo, Fer, cuando estabas allí en Relaciones Exteriores, pues en la Secretaría del Exterior, ¿verdad?, que promovías esa alianza con los usuarios de la energía, y cuando se da el golpe resultó totalmente estratégico ese plan tan antiguo, y mira, aquí está,
Tengo entendido que son más de 200,000 miembros de la NUE que han estado participando, están organizando en varios estados de la República y han respondido. Yo veo que eso finalmente va a aterrizar. Tengo curiosidad, no sé si pueda preguntarles sobre esa suministradora básica del centro, la Subase, que yo digo como un juego de palabras, súbase a su base, porque es la suministradora que finalmente va a proporcionarle el servicio público de energía eléctrica a los usuarios después del borrón y cuenta nueva. ¿Es así? ¿Estoy en lo correcto, mi querido Ulises? Pues buenas tardes, efectivamente hay esta Asamblea Nacional de Usuarios, es algo que viene respaldando sin duda nuestro movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy hemos recibido claramente esa solidaridad en estos más de 29 días ya tenemos, y que de una u otra manera dentro de todo lo que se han organizado por regiones, están aquí desde muy temprano. Eso vale la pena recalcarlo, antes de las 7 de la mañana se encuentran hombres y mujeres, vienen las señoras con su familia, con niños, bien organizados, traen algunos alimentos, aquí también se apoya con los alimentos, pero también saben que hay una necesidad por organizarse entre ellos, ¿no? Nosotros nos hemos preguntado qué pasaría si por ejemplo, mi mamá, si no tuviera el conocimiento de lo que está sucediendo, te aseguro que ella busca de qué manera poder organizarse entre la gente y buscar alguna alternativa, porque eso que están cobrando, miles de pesos por un servicio que tenía que ser totalmente justo, y hoy lo vemos que está totalmente por los aires, ¿no? La gente muy bien organizada ha manifestado dentro de lo que hay aquí en el plantón diferentes organizaciones, más bien movilizaciones, ¿no? La movilización, como bien lo comentas, es un instrumento que nos ha servido en todo este tiempo de la lucha de resistencia y no solamente la resistencia, sino por décadas de lucha que ha tenido el ESME, y que hoy esa misma experiencia ha resaltado, ¿no? Nos han estado apoyando, los mismos compañeros usuarios han movilizado en diferentes dependencias apoyándonos. El día de ayer estuvimos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que tienen totalmente la confianza de que el Sindicato Mexicano de Electricistas va a respaldar esta lucha, ¿no? Y sobre todo porque es cierto, esa suministradora de servicios básicos, como lo ha comentado el secretario, de su base, ¿no? Nosotros vamos a apoyar esa parte, y creo que está en ese entendido que en los de más de 70,000 usuarios, como se van a dar, como en el primer jalón, pues nosotros podemos darles un servicio, y ahora sí, como hemos dicho, ¿no? Entre todo esto que tiene la NUE, de calidad, un servicio justo, un servicio que tenga que tener los mayores beneficios totales para los mismos compañeros que han venido respaldando la lucha del ESME. En ese sentido, creo que tanto los usuarios como nosotros, que también somos usuarios, vemos que hay esa clara necesidad, porque todos tenemos pues ahora sí que esa necesidad de poder tener un servicio de calidad, y creo que va a ser así, ¿no? Ellos están muy conscientes de que el servicio tiene que mejorar, y sobre todo porque han generado a nivel y de territorio nacional un movimiento que creemos que es un movimiento de los más grandes en el país, ¿no? Y en la Ciudad de México no se diga, ¿no? Entonces, pues un reconocimiento a todo ese esfuerzo que han venido dando los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios. Muy bien, Ulises, muchas gracias. Oye, Fer, pues yo creo que uno de los méritos más grandes del movimiento de resistencia ha sido voltearle al Estado mexicano la campaña de desprestigio que había contra el ESME. Esa campaña que nos acusaba de corruptos, de que fregábamos al usuario, etcétera, y de que éramos improductivos, etcétera, se le cambió totalmente al Estado mexicano, justamente a través de una alianza con los usuarios de la energía eléctrica, porque
finalmente el usuario se dio cuenta de que el ESME tenía razón. Iban a aumentar las tarifas, iba a deteriorarse el servicio, iban a hacer lo que finalmente pasó, cobros locos, en donde hubo un caso, creo que de más de 1 millón de pesos a un usuario, etcétera. Y yo veo que ese es el factor fundamental para voltearle la tortilla a esa campaña mediática tan tremenda contra el ESME, y aquí están los resultados. Yo creo que estos pasos que ustedes están dando, en donde se están resolviendo justamente el otorgar los predios que faltaban, las fábricas, talleres, predios, naves industriales, oficinas, etcétera, va a ser la base material, la estructura material para el despegue de la cooperativa. ¿No es así, mi querido Fer? Pues mira, retrocediendo un poquito, pensé que cuando hablabas de que es un proyecto tal vez viejo, el de la NUE, pues se remonta todavía más allá de cuando yo, incluso había yo nacido, ¿no? Y tú lo recordarás mejor que nosotros. En aquel entonces, siendo las empresas extranjeras, ¿no? Haz de cuenta que se dio otra vez, o se llegó al ciclo completo, en donde en aquel entonces las empresas extranjeras daban caro el servicio, un mal servicio, etcétera. Y entonces el sindicato desde aquellos entonces, ¿no? Estoy hablando de los años 50, formaron la Alianza de Usuarios de Energía Eléctrica, y eso trajo como consecuencia no solamente el que el sindicato haya podido hacer alianza con otras organizaciones, como es el caso de los trabajadores del SUTER en su momento, los trabajadores de petróleos, la energía, etcétera, para poder en su momento, conjuntamente con los usuarios, lograr la nacionalización de la industria eléctrica en aquel entonces. Los motivos fueron exactamente los mismos. Y efectivamente la única diferencia es que hoy tuvieron que criminalizar al sindicato que en aquel entonces cristalizó esa alianza con los usuarios, y que por eso es bueno aprender de la historia. Seguramente el gobierno pensó que con todas las mentiras que dijo, nosotros no íbamos a poder hacer una alianza con los usuarios, que nosotros no íbamos a saber qué hacer, y que finalmente el conocimiento de nuestra propia historia nos dio a entender que lo primero que teníamos que hacer era salir a informar a los usuarios, decirles que lo que estaba diciendo el gobierno era mentiras, y que finalmente, a pesar de que al principio ni caso nos hacían, ellos poco a poco fueron dándose cuenta de quién tenía la razón, no quién había hecho lo que hizo sin consultar, sino todas las cosas malas que hicieron en contra de los usuarios trajeron como consecuencia que el sindicato, con esa gran historia que tiene, con esa habilidad de sus propios compañeros, y finalmente el hecho de que pues tú vives con los usuarios, vives en los lugares donde están ellos, y pudimos hacer el inicio al principio con una georreferenciación de dónde estábamos viviendo nosotros, los trabajadores de la resistencia, en dónde pudieran estar las mayores posibilidades de que los usuarios pudieran hacer esa alianza. Y entonces, pues por ejemplo, no hay un comité de usuarios en Polanco, ¿no? O no hay un comité de usuarios en Las Lomas, pero si nos vamos a todas las regiones donde se está sufriendo la pobreza de este país, nos vamos a dar cuenta que es en donde está más arraigada la alianza con los usuarios. Y no es precisamente por el asunto de la pobreza, sino consecuencia de ella. Muchos de los usuarios tenían que en un momento tomar la decisión de comer o pagar la luz, ¿no? Y entonces eso a nosotros nos permitió ir dando los pasos correspondientes, políticos, porque todos fueron políticos, en el asunto de decir,
bueno, pues hay que meter todas las quejas ante Profeco posibles. Sabíamos que no iban a resolver como no han resuelto las cosas a favor de los usuarios, pero finalmente esa alianza se fue fraguando, los compañeros se fueron metiendo más en esa circunstancia, de tal manera que muchos de los trabajadores de la Resistencia incluso son los organizadores de diferentes comités, la gente de la sociedad empezó a organizar también comités de usuarios en sus propias colonias, etcétera, y en todos los casos, porque no hay un solo comité que no se haya organizado con la ayuda del sindicato, en todos los casos nuestros compañeros han estado dispuestos a dar la pelea. Era una batalla en donde pues comisión cortaba y nosotros reconectábamos, ¿no? Y efectivamente se da la reforma energética, porque el motivo de golpear al sindicato fue ese, el que no habían podido meter la reforma energética desde 2001 que inició Zedillo, 2002 con Fox, no lo habían podido realizar y bueno, finalmente decidieron tratar de desaparecer al sindicato, o sea, no fue cerrarlo sin fuerza, sino tratar de desaparecer al sindicato, pero que no contaron con que había mucha gente dentro del sindicato, buena gente dentro del sindicato, que se quedó a dar la pelea, a resistir, porque no le íbamos a regalar al gobierno lo que tantos años habían costado y mucho menos le íbamos a regalar al gobierno esa historia de lucha que nos legaron nuestros antecesores, como tú, por ejemplo, nos enseñaste muchísimo dentro del escalafón. Pero esa reforma trajo como consecuencia dos cosas. Por un lado es utilizada por nuestros detractores porque dicen que nosotros somos culpables de la privatización cuando nunca habían participado en ella, cuando nunca habían participado en las luchas del sindicato en contra de la privatización. Y por el otro lado, nosotros utilizamos esa reforma, analizamos cuáles eran las vertientes para decir, si está privatizada la generación, tenemos que volver y tenemos que hacer la solicitud, ahora ya la tenemos, para poder generar energía eléctrica. Ya existe generadora Fénix, por un lado. Por el otro lado, analizando la reforma energética, nos dimos cuenta que la otra parte que quedó totalmente privatizada era por donde van a haber la mayor cantidad de recursos, es decir, con la venta de la energía eléctrica, con su comercialización. Y hoy podemos decir, por ejemplo, que en el listado de los participantes en el mercado ya tenemos registrado y acordado un contrato y puesto en operación la generadora Fénix. Y por el otro lado ya tenemos 2 contratos registrados, que es la suministradora de usuarios calificados, ¿no? Y por el otro lado una comercializadora no suministradora. Y está en proceso con toda la documentación que se tiene que entregar para que se nos entregue el contrato de la suministradora de usuarios básicos. Es decir, ellos saben y sabían exactamente con idea qué es lo que podía ocurrir, pero nunca pensaron en que nosotros íbamos a hacer ese análisis y ahora tener lo que tenemos. Tenemos ya la comercializadora de usuarios, la no suministradora, que va a ayudar a la compraventa de energía eléctrica, la suministradora de usuarios calificados, que es la que le va a vender energía eléctrica a lo que nosotros conocíamos como los usuarios de cuentas especiales, o sea, la industria, ¿no? Y la gran industria, la industria y la pequeña y mediana industria. Y por el otro lado los usuarios básicos, pues, que es el pueblo que hoy nos ha dado todo el apoyo posible, que va a ser la suministradora de usuarios básicos. Y efectivamente, con ese juego de palabras, ¿no? Súbase a su base, esto va a traer como consecuencia que el día de mañana vamos a tener una gran oportunidad. Pero lo que nunca vislumbraron es que con esta apertura ya no solamente podemos estar en la zona de atención que teníamos, ya no solamente en el 1% del territorio nacional,
ya no solamente en aquellos 20.500 kilómetros cuadrados que era la zona de atención de Luz y Fuerza del Centro y la zona de influencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy, a través de estas suministradoras, calificados y básicos, vamos, si tenemos esa visión, si nos comprometemos, podemos tener a los usuarios en todo el país, en los diferentes estados de la República. Y entonces, ese es el reto que hoy tenemos, alcanzar a comprender que no solamente con estas empresas vamos a tener posibilidad de tener una vida mejor, sino además con la entrega de todos los predios que nos entregaron y los últimos, ¿no? Como son las postas, los talleres de Xochinagua, etcétera, vamos a tener la posibilidad de que los proyectos productivos de nuestra cooperativa tengan un lugar de estancia, ¿no? O sea, es decir, tengan un lugar físico donde implementar esos proyectos productivos, sino además también vamos a tener la posibilidad a través de ello que nos vuelvan a ver en nuestro territorio y que lo que nosotros hagamos con esos proyectos productivos los podemos vender no solamente a nivel nacional, sino además también a nivel internacional, porque así dice el objetivo de la cooperativa. Ahora ya no solamente vamos a estar dentro del sector eléctrico, podemos estar en el sector de la construcción, en el sector de la infraestructura, en las telecomunicaciones. Nosotros podemos ir y pelear contratos, a lo mejor para hacer puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. En fin, se abre una gran gama de posibilidades que bien aprovechadas, pero además bien trabajadas y bien construidas por todos y cada uno de los compañeros de la Resistencia, tengo la seguridad que decirles que en este momento, esta generación de electricistas, esta resistencia activa del Sindicato Mexicano de Electricistas, le toca poner los cimientos, hacer bien la estructura para que las futuras generaciones tengan lo que nosotros obtuvimos de nuestro antiguo contrato colectivo de trabajo. Unas buenas condiciones de vida, que nuestra familia tenga una estabilidad económica y que todos tenemos que estar conscientes que el cimiento y la estructura es lo que nos toca hacer para las futuras generaciones. Excelente, Fer, ¿no? Pues un panorama muy amplio y efectivamente es todo un reto para el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, el futuro que tiene el sindicato, que se desdobla y se convierte... No sé si te puedo interrumpir. Claro que César. sí. Solamente para comentarte, y si puede hacer una toma Héctor, que por ejemplo ahorita ya están formada la gente, porque están ya sirviendo de comer, que esa es parte de las cosas que todos los días durante el plantón hemos estado haciendo. Y no solamente la comida es para la gente de la Resistencia, sino además también para los usuarios de la NUE. O sea, hasta donde alcance, como siempre hemos dicho. Le echamos más agua a los frijoles y alcanza para todos. Excelente, el sindicato solidario, como debe de ser, camaradas. Qué bueno, de esas interrupciones, las que sean, niños. Decía yo, el sindicato se desdobla. Mucha gente no ha entendido esa parte del sindicato, en donde pues ya nada podrá volver a ser como antes. Estamos viviendo, yo añoro ese otro sindicato, el sindicato en el que formé parte de la dirección con mucho orgullo, a mucha honra, pero ese contrato colectivo, esa empresa, eso ya no va a volver a ser y muchos no lo entienden. El sindicato sigue aquí por su capacidad de adaptación, porque se reinventa, porque somos creativos, porque es un sindicato que no dobla las manos, no baja la guardia y con mucha imaginación estamos creando todo esto. Eso que acabas de informar, pues ahí está, niños. Es un sindicato que tiene futuro,
que se desdobla y se convierte en cooperativa y es generadora Fénix y es suministradora de usuarios calificados y de usuarios de base. Es decir, es un sindicato que no se queda quieto en lo que fue la zona centro del país. Ahora, como es un sindicato registrado como Sindicato Nacional de Industria, puede hacer convenios, contratos colectivos con empresas en todo el país para suministrar, para crecer no solamente en la prestación de servicios, sino del servicio de energía eléctrica, sino de todo aquello que lo rodea. En ese sentido, a mí me parece que el sindicato tiene un futuro enorme y a mí me da mucho gusto que haya gente joven como Ulises Uribe Gaona, que está aquí al frente de esta dirección, para esa nueva etapa que muchos todavía no entienden. Vamos a seguir obteniendo triunfos, vamos a seguir obteniendo victorias. Esto apenas empieza, niños. El futuro está en la cooperativa, ¿o no, mi querido Ulises? Sí, efectivamente el sindicato se ha renovado, ha tenido que buscar otras alternativas de organización para poder pues seguir, ¿no? Y eso hay que recalcarlo y subrayarlo muy bien, porque es a un liderazgo que tenemos, ¿no? El secretario general ha tenido totalmente esa visión junto con miembros de la dirección que ya, o sea, como ejemplo como Fer, que ya tienen rato en la misma dirección, pero saben que si no tenemos otras alternativas, esto no podría ser posible. Y hoy con lo que nos hicieron, pues peor, ¿no? O sea, nos mandaron a la calle, pensaron que el poder tener un sindicato, bueno, destruir un sindicato como el ESME, ayer lo estaban comentando, incluso tú sabes que hubo un foro de solidaridad aquí, ¿no? Los compañeros telefonistas, compañeros de la 28 de octubre, compañeros de los normalistas 43, todos aquellos que han tenido conflictos y que dicen, y conflictos serios, ¿no? Derechos humanos, derechos a la defensa de la tierra, trabajo, etcétera, y que decimos que sí hay, y dicen ellos, como el ESME, después de que ese trancazo que le dieron, que era fatal, pues como que venía toda la correlacha, ¿no? O sea, iban contra todos. Y ahorita una alternativa que se da en la búsqueda de poder organizarnos y poder seguir en esta batalla junto con, no solo, bueno, contra el gobierno, porque hay que decirlo, pues fueron el gobierno el que nos mandó a la calle, y está la cooperativa, ¿no? Está la cooperativa donde nos ha dado y nos va a dar totalmente que la experiencia que tuvimos en las diferentes ramas, entre los diferentes sectores, pues hoy lo vamos a sacar a flote, y eso es lo que va a hacer precisamente la misma cooperativa. Nosotros decíamos con todo respeto, y lo hemos pensado así para los compañeros que algún día se acercaron a otras cooperativas y decían, bueno, yo lo dije, no vamos a vender tornillos, ¿no? Vamos a vender en un sector estratégico, y que tenía que ser totalmente un monstruo, lo que vamos a ser una cooperativa más grande de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces para nosotros es un motivo de satisfacción, para nuestros mismos hijos es un motivo de satisfacción que todo esto que hicimos, el esfuerzo, compañeros detenidos, compañeros pues que incluso con decesos, la fractura de familias y todo eso, pues hoy podemos decirle a nuestras familias que todo lo que se ha conseguido con la lucha, con la parte de tener la firme convicción y los valores a esta institución, hoy están a flote, ¿no? Y creemos que es de esa manera. Yo voy a hacer un paréntesis con lo que hablabas acerca, ya no estamos tan jóvenes, pero sí hay un proyecto del sindicato y que viene con la nueva central de trabajadores. Vamos a tener, hago un comercial, el día 28, 29 y 30, el primer campamento de los jóvenes de la nueva central de trabajadores. Esto se hace una invitación cordial, ya tenemos totalmente estos días, ya estamos a 10 días prácticamente, se está invitando a todas las organizaciones, pero en especial también, ¿por qué no decirlo?, al ESME. Y uno de los proyectos que se ha tenido, y por parte de la visión del secretario,
es la parte de la formación política. Vamos a tener también actividades lúdicas, actividades deportivas, cine debate, etcétera. Algunos ponentes, va a estar nuestro secretario general ahí, el compañero Humberto Montes de Oca, coordinador de la estructura ejecutiva nacional, compañeros como Luis Bueno, compañeros que han venido académicos, etcétera, que han venido dando el respaldo a nuestra misma lucha, pero sí decimos que sí es necesaria esa parte de la formación. Los que no han entendido que ya esto tenía y tiene que cambiar, pues bueno, hay ellos, ¿no? Pero nosotros, los que no nos dejaron y los que más bien ese atavismo generacional que hemos tenido, nos muestra que si nuestros viejos, ¿no?, nuestros abuelos, nuestros padres no lo dejaron ahí, no echaron esto a la basura, menos nosotros. Tenemos un compromiso muy grande y tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Es parte de lo que desde la misma dirección del sindicato se busca, reforzar nuestros mismos cuadros políticos, porque esto no se acaba. Tenemos que seguir, tiene mucho trabajo los compañeros de la cooperativa, y esto es prácticamente la lucha en la calle, lo que decía Fer, ¿no? Diariamente tenemos a nuestros compañeros que las diferentes guardias se han organizado en diferentes departamentos, miembros de la dirección, compañeros que han estado al pendiente de lo que está sucediendo aquí en el plantón, y que es de reconocerlo, ¿no? Es un reconocimiento a todo eso que nosotros decimos, la lucha se gana en la calle. Lo estamos haciendo, y pensamos que dentro de esta batalla, dentro de la experiencia que tienen nuestros viejos, la experiencia que nos han dejado, hay que aprovecharla, y la vamos a aprovechar hasta alcanzar nuestros mismos objetivos, y la cooperativa tiene que ser es uno de los objetivos más grandes que tenemos, como los no tan jóvenes y los jóvenes, que tienen que dar un resultado positivo para alcanzar los objetivos, ¿no? Excelente, Ulises. No, pues ahí están, niños, los jóvenes del ESME, la generación que viene, es el relevo. Ya nosotros vamos de salida, pero aquí están los jóvenes. Muy bien, Ulises. Oye, Fer, a propósito de esa parte que nutriste mi nostalgia de manera tremenda, porque justamente nosotros fuimos capaces de recorrer la República para construir comités estatales de un frente nacional contra la privatización de la industria eléctrica. Llenamos los comités en todos los estados de la República. Fue un frente que, como bien dices tú, ya después de que se fue el inútil de Zedillo, empezaba Fox y ya también quería seguirle, se les echó abajo en 2001, en 2002, como bien lo informas, y el sindicato con una gran capacidad para convocar. Es decir, es un sindicato que sabe convocar. Veo que está la movilización para el abastecimiento de las neuronas. Y te agradezco profundamente que hayas aceptado, Fer, participar aquí en la Revolución de las Canas. Este programa va a pasar el jueves, como todos los jueves, pero yo tenía un interés muy particular de que nuestros amigos que nos ven en la Revolución de las Canas conozcan de viva voz por ustedes, los que están al frente de este movimiento, sobre la situación actual del plantón. Y te agradezco enormemente. Te pido que nos des un mensaje antes de que vayas a atender allá, que veo que ya te urgen, un mensaje a la resistencia. Mira, algo importante como mensaje es lo siguiente. Primero, decirles a todos que después del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo único que quedaba, lo que ahí se dictaminó, terminó el contrato, ya no hay relación laboral, adiós luz y fuerza del centro, y lo único que les queda es irse por la lana que les correspondía. Como ellos decían, irnos a liquidar. Ya no había de otra, ¿no? Entonces, esa circunstancia en cuanto a que el sindicato ha tenido esa historia
de lucha política, no solamente por nuestras propias necesidades, sino además por las necesidades del pueblo, nos dio la posibilidad de establecer una mesa política con la Secretaría de Gobernación. Motivo del plantón es precisamente esa mesa que se abrió y el incumplimiento de los acuerdos a los que llegaron. Entonces, es importante mencionarle a todos los compañeros, a todos, que reflexionen respecto al asunto y además también para que lo conozcan todos los demás, porque ha sido la muestra clara, la resistencia del ESME ha sido la muestra clara de que esta es una batalla más de la guerra en contra del gobierno durante toda la historia del sindicato. Esta es una batalla más. Estamos a punto de tener una victoria, pero después de esa victoria continúa la pelea, decía yo, para hacer la estructura de nuestra cooperativa, para poner bien sus cimientos y que de alguna manera debemos de entender entonces que no tenemos que ser crueles ante el asunto de decir que hasta cuándo o hasta dónde, o como cuando nuestros extractores nos dicen ¿y el trabajo para cuándo? Pero nunca vemos ninguna sola propuesta de ellos para decir pues aquí puede ser este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, que comprendamos entre todos que esta es una lucha política, que esto nos dio la posibilidad de mantener la existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas con su Registro Nacional de Industria, y que esta es la muestra clara ante todo el movimiento obrero, ante todo el movimiento social, de que es posible una vida mejor, de que es posible organizarnos y de que es posible tener un México con mejores condiciones para nuestras próximas generaciones. Entonces el mensaje es, más allá de estar pensando de cuándo el trabajo, nos gustaría verlos a todos en las mesas de los proyectos productivos de cada una de las unidades productivas de la cooperativa, aportando sus ideas, dando sus razones, dándonos la posibilidad de mayor conocimiento y por qué no decirlo, si algo ya no hay, como tú lo decías, ya no hay contrato, ya no hay luz y fuerza del centro, ya no son las mismas condiciones, camaradas, tenemos que recordar que algo quedó de todo eso, y lo que quedó fue toda la experiencia laboral adquirida que ahora la tenemos que poner hacia adelante. Nosotros antes no administrábamos, hoy tenemos que hacer el trabajo desde el principio hasta de toda la administración para que a partir de ese momento salgan lo que nosotros sabíamos que eran las órdenes de trabajo. Entonces el mensaje es ese, que quede claro, pero además también decirles, tal vez hubiera sido fácil al final darse por vencido. Tal vez hubiera sido fácil desde un principio no dar la pelea. Eso hubiera sido el camino más fácil. Pero lo que nadie puede negar y lo que nadie puede decir es que si no hubiese habido un líder que vislumbrara y que tuviera la visión política y esa visión amplia de cómo resolver el conflicto, seguramente estaríamos todavía atorados. Por eso yo diría, el líder se hace en la calle, el líder se hace en las batallas, y cuántas veces no nosotros vimos al propio secretario general ahí enfrentándose a los granaderos. Ahí estuvimos con él, ahí estuvieron muchos de nuestros compañeros con él, como para que ahora intenten negarle ese liderazgo, ¿no? ¿Por qué esa insistencia de tratar de pegarle al líder? Porque ellos piensan que pegándole a la cabeza todo esto se cae. El único que no saben es que hay una cabeza políticamente tan grande y tan decidida a vencer que no nos queda más que decir que quien dirigió este movimiento merece todo el reconocimiento, nuestro compañero Martín Esparza, secretario general. Correcto, es correcto. Fíjate que sí, o sea, hay quien no reconoce
que la estrategia del Comité Central de Martín en particular, en un principio fue elegir la vía pacífica, la vía legal. Estábamos conscientes todos que enfrentar al gobierno con ese poderoso ejército, con la policía, con los medios de comunicación encima, con el clero, con todos los empresarios en contra del sindicato, era enfrentarse a un enemigo poderosísimo y no se iba a lograr nada. Elegimos la vía pacífica, la vía legal, y en la vía legal ganamos. Así es. El circuito colegiado, el segundo circuito colegiado en materia laboral, nos dio el amparo de la ley y dijo: tienen derecho a patrón sustituto, tienen derecho a pago de salarios caídos y a la reinserción, a la reinstalación. Eso lo ganamos. Que ahora digan, se pudo haber hecho algo mejor, eso es no entender que el gobierno, ese Estado mexicano superpoderoso, soberbio, ventajoso, le dio la instrucción a la Suprema Corte y le dijo: échales abajo eso a los del segundo tribunal colegiado en materia laboral, échales abajo eso y ahí a ver qué pasa. Lo que tú decías, se eligió el camino de la negociación política, no te dejan de otra. Y ahí ha demostrado Martín que es un buen negociador. A la fecha, aquí estamos. Este plantón es una muestra de que el sindicato sabe negociar. Y ahí está. Ya estamos, como dices tú, a punto de levantar este plantón porque están a punto de resolverle al sindicato sus justas demandas. No es más que cumplir lo que ya firmaron, carajo. Y si no nos quieren aquí, que lo hagan lo más rápido posible. Entonces, si quieren que nos vayamos, resuelvan ya. Ese es el punto. Oye, Fer, te agradezco muchísimo. Ulises Uribe Gaona, te agradezco enormemente que hayas accedido a platicar aquí con la Revolución de las Canas. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes del ESME? Pues el mensaje es claro, ¿no? Tenemos un compromiso mayor todavía para poder sacar adelante esto. Yo lo siento así, ¿no? Es un gran compromiso y llamamos a que se acerquen nuestros jóvenes a respaldar esta lucha. Yo recuerdo que Cobranzas Oficinas era cerca del 80% eran compañeros muy jóvenes. De repente, pues, algunos buscaron, pues, cómo ya subsistir y todo eso, pero de todos modos, no solamente a los de Cobranzas Oficinas, sino a toda la resistencia hacemos el llamado para que se puedan integrar y seguir en esta lucha, ¿no? A final de cuentas, hemos ganado algunas batallas, nos falta todavía y vienen creo que las más grandes, y que es echar a andar nuestra cooperativa. Tenemos muchas cosas por hacer. Hay cosas que realmente nos enseñaron nuestros viejos y que tenemos que tomar, ¿no? Y todavía hay mucha lucha por la que estar dando. Entonces, pues invitarlos nuevamente, ¿no? Hacerles una invitación cordial y que dentro de la lucha clasista que ha tenido este sindicato por más de 102 años, pues nos han demostrado que sí se puede. Nos enseñaron que desde nuestros compañeros, así como Ernesto Velasco, que no se dobló ni en la cárcel, y que los compañeros que hoy nuestros huelguistas de hambre no se doblaron con toda esta ignominia que nos hizo el mismo gobierno, y que hoy que también nosotros los que fuimos encarcelados no nos doblamos y que seguimos en esta lucha porque sabemos que es una lucha verdadera. Así lo comentó Ernesto, el Che Guevara, y decía: cuando en una lucha es verdadera todo puede pasar, y en esta lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas es una lucha verdadera. Nos ha enseñado de todo, nos ha enseñado que realmente teniendo la convicción, el valor y sobre todo las ganas por tener una vida mejor, así como lo comentó Fer, de tener condiciones económicas, pues ¿por qué no? También se vale, pero sobre todo por el país y sobre todo por lo que vamos a dejar a las futuras generaciones. Es el llamado a nuestros compañeros jóvenes: intégrense a lo que ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que representa y lo que representará por más de 102 años todavía, ¿no? Y que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Que viva, claro que sí, Ulises, muchas gracias. Oigan, pues ya nos vamos. Antes de que nos caiga el aguacero que se prefigura por allá atrás. Pero te falta el cuento. Y desde luego, antes de despedirnos y agradecerles profundamente que hayan aceptado estar aquí en la Revolución de las Canas y agradecerle a nuestro amigo Héctor Pimentel el apoyo que nos da para la realización de este programa. Mando un saludo a mis amigos Gustavo Berti Zamorano y a tu hijo Gustavo, que están en la Resistencia, a todas las bandas de Carlos Porrúa, de Humberto Plata, del amigo Meissner, de Gutiérrez, de Álvarez Garín, etcétera, ¿no? A mi amigo Ortiz Beas, a todas esas bandas, un saludo. Y a los amigos de aquí a la vuelta del archivo de Versalles, a Raúl Aguilar, a su hijo Armando Aguilar, a su esposa Yossi, al bebé de la Resistencia, que el 4 de junio del mes pasado cumplió 3 años, nació en plena Resistencia, lo habían de ver en las marchas, ahí va, chiquito de 3 años gritando, esme, dame una S. Es decir, este sindicato tiene para rato. Entonces, y por supuesto, aquí atrás estaba mi amigo Tulio Rivera, le mando un saludo al Vigos, al Vale, a Santiago, a Fortunato, todos los amigos de Versalles. Un abrazo a todos y el chiste no puede faltar, el chiste de la Revolución de las Canas. Fíjense cómo luego, cuando no se oye bien, se cometen muchos errores. Dice la señora, le dice a su hija, muy orgullosa, dice, hija, ay, mijita, qué bueno que te premiaron en Harvard. Le dice la niña, dice, preñaron, mamá, preñaron. Muchas gracias, pásenla bien, hasta luego. Muy bien, próximo. Gracias, Héctor Pimentel. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la Revolución de las Canas.